Viendo este esquema que pertenece a la actividad 10.5, vemos que el metabolismo ocurre en distintos sitios. Entonces la etapa 1 sucede más que nada a nivel de los órganos del sistema digestivo, la etapa 2 dentro de las células en el citosol, y la etapa 3 en las mitocondrias. Todo esto es catabólico, ¿sí? Es como tener la mitad de todo el metabolismo que nosotros tenemos y trabajamos. Bien. ¿Alguna otra duda relacionada con este esquema? ¿Que se les ocurra? Las otras preguntas las pudieron responder sin problema. Bien, entonces, ¿cuáles son las transformaciones químicas que se representan en la etapa 1? Dijimos las del sistema digestivo, qué enzimas las lleva a cabo y en qué parte del organismo. Entonces, cuando hablamos de lípidos, primero no son polímeros, pero su digestión iniciaba en el estómago con los movimientos, más que nada la parte mecánica, y terminaba a nivel del intestino delgado con las lipasas, tanto que genera el intestino delgado como las que libera el páncreas. Después, los polisacáridos, sabemos que inician con su digestión a nivel de la boca, gracias a las enzimas que incluyen las glándulas salivales, y terminan en el intestino delgado. Y las proteínas son digeridas en el estómago y en el intestino delgado. Eso es la primera de las preguntas que tenemos. Después nos dice, toma la figura 6, que repetimos a continuación, esta la conocimos como 13 la semana pasada, y utilizando esta imagen como referencia, tenemos que establecer en qué localización corresponden las etapas 2 y 3, que bueno, ya lo dijimos, acá hay carteles gigantes que dicen en un lado citosol, y en el otro dice mitocondria, o sea, creo que dudas respecto a esto, muchas no hay. No sé si se les ocurre algo particular sobre este punto. Y la última, en base a las etapas ya definidas en los incisos anteriores, ¿podría señalar de alguna manera en el esquema la intervención del sistema circulatorio? Entonces, volviendo acá, ¿dónde encontraríamos el sistema circulatorio? En la etapa 1. Podríamos ubicarlo, por decirlo de alguna manera, más que en la etapa 1, entre la etapa 1 y la etapa 2, ¿no? Oh, está bien, sí. Porque gracias a todo el sistema digestivo ustedes obtienen los nutrientes y recién a nivel del intestino delgado que se absorben, se incorporan a la circulación y después el sistema circulatorio se encarga de llevar estas moléculas a todas las células del organismo, así que acá preguntan en el chat sobre una lipasa lingual. Es más que nada infantil la lipasa lingual. No es tan significativa la actividad que pueda llegar a tener. Por eso, por lo general, hablamos de digestión de los lípidos a nivel química, por lo menos a nivel del intestino delgado. ¿Mm? Bueno, respecto a esto que hemos visto la semana pasada y ahora están leyendo, ¿alguna consulta, duda técnica? Profe, para el examen entrarían todas estas semanas nuevas. Claro, sería 8, 9, 10, 11. Y listo. Y se termina biología, van a ser libres, van a poder estar de vacaciones y esas cosas. Oh. Está bueno y está malo también, porque Claro. se relajan. O sea, está bueno porque termina. El detalle técnico es que para terminarlo están los parciales. Entonces, Claro, ese es el tema. Claro.
Sí, yo, profe, en la Ujú. actividad, no sé si es una actividad o es un ejercicio que está después de la actividad 10.4, Después de la 10.4, a que ver. dice consignas. Consignas. Estoy buscando. Sí, Porque sí. recién vimos la 10.4 que estaba en seguimos catabolizando. Está después de la 10.4, profe. Estábamos en la 10.5, es una Sí. página antes de la... En la 10.4 son actividades que tienen que ver con esto de practicar. O sea, la diferencia es que le pusieron nombre al ABCD, a eso le llaman las consignas. No son para entregar, son para practicar, como la que vimos de 10.5 recién, otros ejemplos hay en la 10.4. Y después de catabolismo viene, bien general, anabolismo, ¿no? No sé si quieren ver digamos, la actividad 10.4 o era solamente duda de si se entregaba o no. No, yo quería saber en la B que dice, si ahora te pedimos que indiques un camino posible que permita liberar dióxido de carbono a partir de algún azúcar. Sí. ¿Qué camino marcarías? Esto es típico de segundo parcial, por decir una manera. Entonces, desde proteínas, ¿no? Si te pidiéramos que indiques el camino posible que te Sí, de permite algún para... azúcar, dice. Glucosa, galactosa o Ah, bien. fructosa. Esperad. A ver, vamos a ver acá. Entonces, ¿cuál sería el punto inicial y cuál sería la molécula final de esta consigna B? ¿Se acuerdan que hablamos de sustratos iniciales y de productos finales y también de intermediarios que se podían ir generando, ¿no? Lo que nombró fue glucosa, galactosa y fructosa. ¿De qué tipo de molécula estamos hablando? de Monosacáridos. polímeros. Muy bien, de glúcidos, y no cualquier glúcido, de monosacáridos. Muy bien. Entonces, podríamos estar hablando de este o este. ¿Y cuáles serían los productos finales que piden la consigna? El dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Y dióxido de carbono tenemos ahí y también por acá, ¿no? Entonces lo que tendríamos que tratar de marcar sería el caminito. Entonces, como para marcar algo. Si partimos de glucosa, glucosa sería un sustrato inicial, podríamos ir a piruvato, de piruvato a acetil-CoA, acá se liberaría dióxido de carbono, pero no se liberaría todo, ¿no? Y para obtener dióxido de carbono, después de acetil-CoA, tendríamos que entrar a Krebs. Y de esta manera obtener los productos finales que estamos buscando, o sea, moléculas de dióxido de carbono. ¿Es el único camino? No. Podríamos también, a partir de fructosa, meternos en la glucólisis, continuar por ella, obtener el piruvato que se transforma en acetil-CoA, en el proceso de liberar dióxido de carbono, y después entrar a Krebs y terminar de liberar dióxido de carbono. O si no, como última opción, tenemos a la galactosa, transformarla en glucosa, y esa glucosa que entra a la glucólisis, y cuando entra a la glucólisis se pueda transformar en piruvato, el piruvato transformarse en acetil-CoA, liberar dióxido de carbono, entrar al ciclo de Krebs y liberar los dióxidos de carbono dentro del ciclo. O sea, ustedes en ese caso eligen un monosacárido
el que ustedes quieran, no tienen que indicar los tres, indicando el camino de cada uno de ellos, que es ir repasando las flechitas, en este caso estaría bien. ¿Sí? Profe, una consulta. Sí. La galactosa siempre se tiene que transformar en glucosa para entrar en la glucólisis, digamos. O sea, sí, se tiene que transformar la galactosa en glucosa, porque a diferencia de lo que pasa con la fructosa, que es un intermediario de la glucólisis, es la forma que tiene de acoplarse, por decirlo Entrar al así. ciclo. Ah, ok. Esa era mi consulta. La fructosa no se tiene que transformar en glucosa, sino que puede entrar en la vía Sí, de la glucólisis. de hecho, bueno, justo este esquema está todo mamarracheado, no solo por mí, sino previamente, pero si ves en uno que está limpio, sin dibujitos, que creo que puede ser como el de las 10.5, nosotros, dame un segundito. Ah, puede entrar como fructosa 6-fosfato, como Claro, una enzima, ¿no? sí, por eso no es que va hacia la glucosa, sino que directamente la flecha se mete en glucólisis, ¿no es? Bien. Se mete como intermediario, se fosforila y directamente ingresa. Igual ustedes no tienen que saber qué enzimas, no, a lo sumo saber mirando el esquema que nosotros les vamos a dar para el examen. Si la flecha indica que directamente la glucosa es porque se transforma en ella. Y si solapa a una vía preexistente es que se puede convertir en un intermediario, que en realidad si vemos acá arriba con los lípidos, estaría pasando lo mismo. Nosotros con los lípidos vemos, por ejemplo, más que nada con los triglicéridos, vemos que está el glicerol con ácidos grasos, como los triglicéridos son 3. Los triglicéridos están formados por ácidos grasos, que bueno, se pueden transformar en acetil-CoA y continuar con su degradación, pero el glicerol se puede incorporar a la glucólisis y se puede obtener energía a partir de este alcohol. Por eso es que no va directamente a alguna molécula, sino que se adosa o se acopla a la glucólisis que vemos acá. No sé si quedó más claro o tienen más dudas. Sí, profe, gracias. Sí, A sí. mí me quedó más claro porque estaba un poquito confundida, pero ya está, ya me quedó claro. Buenísimo. Sí, hasta que uno Profe, le una va... consulta Sí, un poquito más específica, tal vez. Entonces, ese glicerol sería ese gliceraldehído 3-fosfato que aparece cuando se divide la glucólisis en dos partes, el o es glicerol se otra cosa puede nada que ver. fosforilar y así se puede incorporar como glicerol 3-fosfato. O gliceraldehído, en Genial. realidad, para llegar al aldehído, el alcohol tiene que pasar al aldehído y se tiene que fosforilar. Pero Bien, sí, gracias. de nada. Entonces se asocia directamente a la etapa de recompensa de la glucólisis. Por eso vemos que se forma ATP después de que el glicerol se incorpora. Igual insisto, todo lo que estamos charlando en este momento es catabolismo, ¿no? Es ver extendido lo que empezamos a charlar la semana pasada, que era desde glucosa. Pero bueno, como les contaba también la semana pasada, vemos que las otras biomoléculas y su catabolismo se pueden acoplar a esto que estuvimos estudiando con más detalle o charlando la semana anterior. Después, ¿cómo les fue con esta imagen? Entonces, profe, el día del examen nos van a proponer una situación en donde nosotros tenemos que explicar el recorrido de lo que se nos dé, ¿no? Yo para dedicarle más tiempo a lo que cuesta, a lo que me cuesta a mí, en realidad. Como fue con el primer parcial, se les va a dar un contexto y se van a incluir todos los temas. Por lo tanto, van a leer sobre biomoléculas, sobre algo de átomos, tal vez que están relacionados a esas biomoléculas, sobre metabolismo. Lo más seguro es que sea una enfermedad metabólica o algo por el estilo, digo como para darle contexto a todo. Que en el medio del desarrollo del parcial, ustedes tengan que decir, bueno, no sé, partiendo de
acetil-CoA les pregunte, ¿ustedes pueden formar lípidos? ¿O qué moléculas pueden obtener a partir de, no sé, del piruvato? Depende mucho del contexto. Puede que les pregunten, en el caso, por ejemplo, del catabolismo, ¿hasta dónde deberían de indicar cuando hablan de moléculas? O sea, que el producto final sea dióxido de carbono, o hasta qué parte del esquema deberían de marcar para indicar cuándo se obtiene ATP. Que me imagino que ya se habrán dado cuenta, no es el mismo punto el que corresponde a la parte de liberar carbonos en forma de dióxido de carbono, como donde ustedes obtienen la mayor cantidad de ATP de los procesos catabólicos. ¿Mm? Y en este esquema, por ejemplo, está bueno que tengan en cuenta que la etapa 1, cuando hablamos de anabolismo, que es de cuando se arman polímeros, no va a ser obviamente en el sistema digestivo, sino que va a ser también en el citosol de las células. Tanto la etapa 1 como la etapa 2. En realidad, más que nada, el anabolismo sucede todo en el citosol. ¿Sí? Porque para poder construir los aminoácidos, esos intermediarios de Krebs, tenés que sacarlos de la mitocondria y poder armarlos como aminoácidos, y después de eso, armar las proteínas que correspondan. ¿Mm? Algo muy Vendría a curioso. ser como el camino inverso. Sí, el anabolismo sería el camino inverso al catabolismo que estuvimos estudiando. Ya no es la parte de romper, sino es la parte de invertir energía y construir cosas más grandes. Puede ser que partan de estas moléculas que son sencillas y terminen con alguno de los monómeros de las biomoléculas, o que partan de un monómero de biomoléculas, o en realidad varios monómeros, y construyan el polímero que le corresponde. Ahí se entendió. Ahí entendí mejor. Esta flechita, que no parece muy interesante, pobrecita, que está ahí, tiene que ver con un proceso muy importante que ustedes estudiaron para el primer parcial, que es la síntesis de proteínas. Nosotros hablamos la síntesis de proteínas para cosas de la célula o para cosas de afuera de la célula, se hacía tal vez por la misma organela, pero libre o asociada a alguien más. Esta cosa tan bonita la hace una organela en especial que, no sé si se acuerdan, son los ribosomas. Toman Sí, aminoácidos profe, eso, y forman proteínas. Sí. eso tendría que ver con la transducción y transcripción, o no Claro, sería necesariamente. con la traducción, que es la última etapa. Cuando Bien. el núcleo quiere mandar qué hacer, a veces lo expresa con proteínas. Entonces, la información que está encerrada en el núcleo eucariota no se necesita que se exprese toda, sino una determinada parte. Entonces, hay algo que se llama ARN mensajero, que sabemos que es información genética de una cadena, o por lo menos eso ustedes llegaron a leer con biología en estas últimas semanas. Esa información va hasta el citosol, ahí se puede asociar con ribosomas, y esos ribosomas son capaces de armar las proteínas que ese mensaje dice. Entonces, una vez que la proteína está completa, se libera y puede cumplir su función. Las proteínas vimos que tienen un montón de funciones. Puede ser una enzima que necesita la célula en un momento, o una señal que puede ser, no sé, una hormona, o algo que va a expresar en su superficie. Pero es la forma que la célula, o el núcleo celular, mejor dicho, dirige qué va a ser la célula, o qué necesita hacer la célula para la supervivencia, o para la integración en el tejido, en el órgano, o en el individuo pluricelular que podemos estar hablando. Es un proceso que es bastante caro energéticamente, pero que tiene mucha importancia a nivel supervivencia. Bueno, algo curioso que estaría buenísimo que le puedan prestar atención es, acá no hay una flecha de retorno. Esto no puede volver atrás. Una vez que rompemos el piruvato Eso en iba a preguntar. acetil-CoA, el acetil-CoA no puede volver. ¿Y por qué es eso?
Si vemos la misma imagen, nos lo dice. Liberamos un carbono. Y nosotros no somos como las plantas que podemos agregar carbonos directamente a las moléculas. ¿Mm? Tenemos un pequeño truco trampa que justo en este caso no sucede, pero pensándolo en el metabolismo, cada vez que el piruvato ingresa a la mitocondria y se transforma en acetil-CoA es para romperse y obtener energía. ¿Mm? Por eso nombraba en un momento el tema de que tenía que existir oxígeno para que suceda. Claro, si no el piruvato sabemos que no entra a la mitocondria, pero se puede transformar en lactato y nos acalambramos. Después, si en algún momento la energía que la célula puede tener llega a su máxima capacidad, fíjense que acá tenemos, por ejemplo, este punto, que estaría simbolizando lo siguiente. Podemos robar moléculas del ciclo de Krebs para construir cosas como aminoácidos. Eso es brutal, increíble. Yo les tiro estos comentarios como para que los vayan teniendo en cuenta. Cuando tengan la oportunidad de leer, con tiempo, si les surgen dudas, vayan anotándolas y las charlamos la semana que viene, o las pueden preguntar por los grupos de WhatsApp, no hay problema. ¿Sí? Si se puede, podría después explicar mucho más a fondo el recorrido ¿De quién? del esquema. Así yo voy anotando en mis apuntes porque yo quiero entender más eso para poder pensar un posible recorrido como en la tarea obligatoria de la 9, creo que es. Lo que pasa es que cuando hablamos del metabolismo en general es distinto. ¿Por qué? Porque si hablamos del catabolismo son las flechas azules, ¿no? Que van de la etapa 1 a la etapa 3. Entonces dijimos, etapa 1 sucede en el sistema digestivo. O sea, nos alimentamos y rompemos los polímeros en monómeros y así los podemos, gracias al sistema circulatorio, con la absorción inicialmente y después repartiendo, puede llegar a todas las células y que puede ocurrir la etapa 2 del catabolismo, ¿no? En donde estas moléculas se pueden romper para seguir obteniendo energía si es lo que las células necesitan. Si las células necesitan más energía, en la etapa 3 dentro de la mitocondria van a ocurrir estos procesos, estas vías. Ahora, si estos nutrientes llegan a una célula que ya tiene mucho ATP, mucha energía, existe la posibilidad de que de construir su propia versión de los polímeros para que lo puedan usar. ¿En qué usamos nosotros los polímeros? Y lo que hacemos es renovar moléculas que nosotros ya tenemos, o por ejemplo si estamos en algún crecimiento, o estamos hablando más que nada de un infante, va a necesitar generar células nuevas, ¿sí? Nosotros tal vez no generamos muchas células, más de las de recambio, que bueno, que también es significativo, pero también, por ejemplo, el pelo nos crece de toda la vida, en general, si no hay problemas técnicos, o las uñas también, o sea, hay muchos procesos que tiene el cuerpo que están relacionados con el anabolismo, o sea, la parte de construir. También puede ser la cicatrización, o sea, si nos lastimamos, por una cuestión también de homeostasis, de supervivencia, tendemos a tratar de cerrar los lugares en donde nos lastimamos para que no nos colonicen, digamos, agentes externos o patógenos. Esos son todos procesos relacionados con las flechas amarillas. También puede pasar de que se libera una hormona, como por ejemplo la insulina o el glucagón, que son los que están asociados a regular estos procesos del metabolismo, y eso haga que se generen nuevas enzimas. Entonces lo que va a estar activo es esto que dijimos acá, ¿sí? Que a partir de aminoácidos hagamos las proteínas que necesitamos para esas enzimas, o que se retiren piruvato, acetil-CoA o intermediario del ciclo de Krebs para hacer aminoácidos que nos falten para hacer las enzimas, porque si no, no van a funcionar. Después, recuerden que los aminoácidos son 20 principalmente, que algunos los incorporamos sí o sí de la dieta, otros los podemos construir para tener toda la variedad disponible.
tanto lípidos como glúcidos los utilizamos más que nada vinculados a la energía, sea como reserva, o a veces pueden ser señales, pero más que nada son reserva de energía, que relacionado a los lípidos están las membranas celulares, así que si es necesario renovarlas o generar nuevas células, eso va a estar muy activo, o sea, de a poco como que con cada flechita se puede ir desarmando y despejando más dudas. ¿Sí? Pero sí, si quieren la semana que viene consultan lo que ustedes quieran, y la siguiente, que es la de repaso, las últimas dudas que ustedes tengan, las tratamos de resolver también. ¿Sí? Y esto se está por Gracias, cortar en profe. cualquier momento. Así que por eso traté de hablar lo más rápido que pude. Espero que se haya entendido algo, y bueno, y saben Sí, que se pueden seguir entendió. preguntando. ¿Sí? Bueno, Sí. gracias, profe. De nada, Gracias. de nada, Gracias, profe. de nada, yo sigo, de nada, de nada. Bueno, tengan buen fin de. ¿Sí? Gracias, igualmente. Igualmente, chao. profe.